Raquel Arbaje y Roberto Cavada se pegan en Twitter y tenemos algunas conclusiones muy interesantes que sacar de este duelo mediático virtual. Mauricio de Bengoechea, uno de los principales asesores políticos internacionales de Luis Abinader, se da una entrevista a un medio internacional y revela la naturaleza del quehacer político y quizás revela algunas cosas que en buen dominicano meten al medio a Luis Abinader. Antes de entrar con los análisis, recordarte que si eres asiduo en la plataforma Impolíticamente Correcto y aún no te has suscrito, lo hagas, porque con esa acción es que nos motivas a seguir adelante con una forma de hacer comunicación diferente y sin compromiso con los sectores de poder de República Dominicana. Fue tendencia en toda República Dominicana el, digamos, encontronazo de Roberto Cavada y Raquel Arbaje. Lo primero que tengo que hacer es fijar mi posición personal. El tweet en sí de Roberto Cavada, donde se comunica que la familia presidencial va a cambiar de residencia, digamos, de su penthouse a dos casas contiguas en el sector de La Julia, es un tweet que, literalmente hablando, no da indicios de malicia. Sin embargo, inmediatamente la fanaticada del PRM le entró a dos manos, como se dice, a Roberto Cavada. Aquí en esta plataforma todo el mundo es testigo de que en varias ocasiones he criticado fuertemente a ese mismo Roberto Cavada ante deslices que entendí en su momento innecesarios. Pero este tweet ahora, en el cual se dice de una manera lineal que la familia presidencial está cambiando de residencia, no debió ser objeto de crítica, a no menos ser que esa fanaticada del PRM es tan sensible a un punto tal que ni siquiera con una pluma se le puede acariciar la piel de su ánimo colectivo. Es decir, repito, si Cavada tenía una mala intención con dicho tweet, hay que retorcer mucho las cosas, porque el individuo simplemente está comunicando de manera lineal que la familia presidencial está cambiando de residencia, lo mismo que hubiese hecho CNN si Donald Trump hubiese cambiado su domicilio, así como cualquier otra cadena norteamericana, porque se trata de la familia presidencial y cualquier cosa que ésta haga será objeto de noticia, como lo fue en su momento saber que la hija de Barack Obama estaba trabajando en un restaurante de comida rápida. No sé si ustedes recuerdan eso. La hija de Barack Obama es sorprendida haciendo su pasantía universitaria, trabajando, qué sé yo, en un restaurante de comida rápida. No había razón alguna por la cual molestarse por ese tweet. Y si se dio un reperpero que fue tendencia en Twitter y que obligó a la mismísima primera dama Raquel Arbaje a responderle a Cavada, porque, ojo, ella respondió en función de las críticas al tweet que hizo la fanaticada del PRM. Si ese tweet pasa como una simple noticia, ella no lo hubiese girado de manera frontal a Cavada. Pero también, muy importante decir, que en su statement Raquel Arbaje tiene razón cuando habla de la vida privada de que independientemente de ser la familia presidencial, ellos tienen una vida privada y que si les da la bendita gana de cambiar de residencia, eso no es problema de nadie. Lo que estoy criticando aquí es la reacción de la gente del PRM, y particularmente nadie puede decirnos a nosotros en esta plataforma que ahora esa crítica viene porque nos mandó Roberto Cavada. No, es que estoy viendo, señores, un nivel de hipersensibilidad inusitado e innecesario. No era, señores, no era algo justificable las críticas a Roberto Cavada, porque si fue algo malintencionado, lo hizo mal.
porque su declaración fue enteramente lineal. Ahora, también debo decir que me llamó poderosamente la atención y me supo a chiste la respuesta de Cavada a Raquel Arbaje cuando él habla de la humildad y la usa como un elemento de defensa en su retórica. Y yo me dije, humildad, Roberto Cavada. Pero si hay dos cosas en este universo que están más alejadas la una de la otra, es Roberto Cavada de la palabra y por lo tanto la condición de humildad. Este mes hemos recibido una avalancha de suscripciones al canal Impolíticamente Correcto en YouTube. Gracias por hacerse parte de esta comunidad. También recordarles que pueden adquirir las membresías del canal en cada uno de los niveles. Tenemos un coaching desde cero para la confección y posicionamiento de canales de YouTube. Pero si quieres algo enteramente más personalizado en ese sentido, puedes comunicarte con nosotros directamente. Dejamos nuestro teléfono de contacto acá en la descripción de cada uno de los videos. Recuerden que tenemos también la plataforma internacional T-Radar 3.0 dedicada a temas geopolíticos en el ámbito social, económico y cualquier tema que impacte en el globo terráqueo tiene cabida con su respectivo análisis en T-Radar 3.0, también en YouTube. Puedes visitar también nuestro fanpage en Facebook, Aneudi Santos DO. Allí tenemos puntualmente contenidos exclusivos nativos de esa plataforma. Mauricio de Bengoechea es un consultor político colombiano de larga data en toda América Latina, a un punto tal que medios internacionales le han consultado en su momento sobre procesos electorales en Estados Unidos y en otras partes de América Latina. Durante muchos años trabajó para el expresidente Leonel Fernández. Cuando Leonel cede y llega a la presidencia, Danilo Medina, él queda literalmente hablando sin empleo en República Dominicana. Danilo, como tenía un rechazo hacia todo lo que oliese a Leonel Fernández, no le contrató, lo cual es, digamos, un error o un desliz, pero amén. El punto es que luego de las elecciones del año 2016, este señor llega a ser, digamos, el asesor principal de Luis Abinader, el presidente electo de nuestro país, República Dominicana. Recientemente, este mismo señor, Mauricio de Bengoechea, ha dado una entrevista a un medio internacional sobre el proceso electoral en República Dominicana. Voy a dejar el link de la cita que hace Listín Diario de esa entrevista que Mauricio de Bengoechea le cedió a un medio extranjero, en donde no solamente habla él, sino que también toda la avanzada política de ese staff de asesores internacionales que trabajó con Luis Abinader. No, yo pienso que la parte de cómo hacerlo más atractivo a los dominicanos fue lo que comentaba Mauricio, de hacerlo, lo hicimos patrio, lo hicimos con los colores de la bandera, precisamente para eso, para que fuera un candidato de todos los dominicanos y no solamente representando un partido. Y lo de la unión con el dedo de la palabra Luis con la palabra cambio, yo creo que realmente fue lo que le duplicó el millaje a la identidad, porque se podían usar los dos logos de manera indistinta. O sea, ya cuando se usaba cambio no había que poner Luis, y cuando se usaba Luis no había que poner cambio. Y obviamente pues, nos adueñamos de la palabra y nadie más la podía utilizar. Y cuando leí desde la primera línea hasta la última esa entrevista extensa, me percaté de muchas cosas, o algunas cositas más bien, que revelan el matiz y la naturaleza del quehacer político en República Dominicana y quizás en el resto de América Latina, siendo justo con nuestros presidentes, y la razón por la cual no podemos creer literalmente en nuestros políticos. Lo que
captó, digamos, mi atención y fue en la dirección de lo que siempre he dicho, de que las ideas son el motor de las cosas y que las ideas son capaces de manipular al colectivo. Fue cuando él planteó de que él vio que tenía que vender a Luis Abinader no como el candidato del PRM, citando un error de la campaña del 2016 en donde el super Danilo Medina ganó con un 62%. Y esa frase del super Danilo Medina la repito porque es la manera en la cual él alude al proceso electoral del 2016 en donde Danilo fue el presidente o quedó históricamente como el presidente que mayor puntaje sacó o porcentaje en unas elecciones. Él dice que tenía que vender a Luis Abinader no como el candidato del PRM, sino como el candidato del cambio. Y que por esa razón fue que la iconografía, logo, etcétera, de esa campaña hacía alusión directa a la palabra cambio, pero con los colores de la bandera nacional, y que se incorporó en el término cambio el pulgar aquel del PRM, pero ligeramente modificado para que en su conjunto aquello hiciese alusión a la bandera nacional y con esto captar el sentimiento colectivo de país más no de partido. Luego vender entonces el término cambio ante la realidad de un partido que había tenido 16 años en el poder, y muchos de esos años ese mismo Mauricio de Bengoechea había sido asesor del presidente Leonel Fernández. Qué ironía, ¿eh? Aquí en esta revelación se manifiesta o queda explícita la importancia del factor de, digamos, de la idea, de lo abstracto y cómo se puede manipular a un colectivo. Ahora bien, quería irme a ese punto porque voy a destrozar, voy a pulverizar uno de los statements del PLD, que fue uno de los argumentos en contra de la noción de cambio, cuando ese partido hablaba de que no se podía hacer un cambio por hacer un cambio, cuando se decía que el candidato opositor no tenía una propuesta. Ahí yo me pregunto, ¿por qué ustedes quieren quedarse en el poder? Por la misma razón que saluda el cambio. Ustedes quieren quedarse en el poder por simple y llanamente quedarse en el poder y punto. La diferencia que existe es que es más legítimo el reclamo al cambio por el mero cambio por parte de quien en la sociedad otorga ese poder, que es la ciudadanía a través del voto. En pocas palabras, sí era legítimo que si a la gente le daba la bendita gana de un bendito cambio, simplemente votase por quien entendiese que garantizaba eso. Con ese planteamiento tan superficial, ¿no?, sin ir muy a lo profundo, se destroza enteramente el argumento del PLD en contra de. Pero queda claro también lo que habíamos dicho previo a todo esto, señores. El tema del cambio es un elemento meramente mercadológico. Habría que ver si en la realidad, y esto ya es en la práctica, en el poder, Luis Abinader tiene un compromiso personal con ese cambio. Eso está por ver. Ahora, cuando hacemos revisión hacia atrás históricamente en América Latina, cualquier proceso donde lo mercadológico tuvo digamos, un valor muy importante, a un punto tal que determinó quién fuese el presidente, la realidad es que ese presidente termina haciendo un gobierno enteramente distanciado de lo que se vendió en términos mercadológicos. Otra revelación que hizo Mauricio de Bengoechea y que no se nos podía quedar es la siguiente, señores. Oigan esto. En América Latina, en términos, digamos, históricos, ya está medido cuánto es que puede arrastrar en la intención del voto el poder del Estado.
y es no más de un 5%. Y él dice que él se mantenía repitiéndole eso al resto de su equipo. Decía, no tengan miedo del poder del Estado, porque ya está comprobado que eso no garantiza más allá de un 5% de los votos, y nosotros, nuestro margen de diferencia supera por mucho eso. Pero también reveló que hubo un punto en el cual Luis Abinader no crecía y bajaba, que no era que el candidato opositor, en este caso Gonzalo, iba hacia arriba, sino que estaba estancado, pero Luis bajaba, y que tuvieron que replantearse la estrategia. Pero también reveló que 2 o 3 días antes de las elecciones, de arriba, ¿no?, en el partido, en la cúspide, se le envió la raya de que preparasen artes alusivos a la segunda vuelta electoral. Esto previendo un escenario en el cual pues se fuesen, o en el cual Luis Abinader no alcanzara el 50. Ese viraje a mí particularmente no me queda claro, porque se supone que tanto el PRM como el PLD tenían los números reales de lo que iba a pasar en las elecciones. Aún así, esta interesante entrevista de Mauricio Bengoechea revela cómo se maneja realmente la política, y lo que queda claro es que no es un asunto de emociones, sino más bien de números y estadísticas.